1959. Una mujer de 42 años está acostada en su cama en Santiago, Chile. Lleva 8 meses sin poder levantarse. Hepatitis severa. Los médicos le dijeron que no se moviera, que descansara, que esperara. Pero Violeta Parra no sabía quedarse quieta. No podía tocar la guitarra. Estaba demasiado débil. No podía cantar. Le faltaba el aire. No podía salir a recopilar folclore. Apenas podía caminar hasta el baño. 8 meses mirando el techo. 8 meses sintiéndose inútil. Un día vio un pedazo de tela frente a ella, arpillera vieja, áspera. Y sin pensarlo mucho, comenzó a bordar. No sabía cómo hacerlo. Nunca había estudiado arte textil. Nunca había tomado clases de bordado. Años después, recordaría ese momento con humor. Quise hacer un jarrón y me salió una botella. Ese jarrón fallido fue el comienzo. 5 años después, en 1964, Violeta Parra se convertiría en la primera latinoamericana en exponer en el Museo del Louvre en París. Y todo comenzó porque una enfermedad la obligó a quedarse en cama. Todo comenzó con un pedazo de tela y 8 meses de desesperación. 1959 fue un año difícil para Violeta Parra. Ya era famosa. Había ganado el premio Caupolicán. Había viajado a Europa. Había grabado discos. La conocían en todo Chile como la gran recopiladora de folclore. Pero en algún momento de ese año, enfermó. Hepatitis severa. Para una persona como Violeta, siempre en movimiento, siempre investigando, siempre creando, la hepatitis fue una condena. Los médicos fueron claros. Reposo absoluto. Nada de actividad física. Nada de viajes. Nada de trabajo. 8 meses en cama. 8 meses sin poder tocar la guitarra, sin poder visitar cantores campesinos, sin poder grabar música, sin poder hacer nada de lo que daba sentido a su vida. Y para alguien como Violeta, eso era peor que la enfermedad misma. Imagina estar acostada en una cama durante 8 meses, no porque quieras, sino porque tu cuerpo no te deja hacer otra cosa. Violeta Parra tenía 42 años. Estaba en la cúspide de su carrera. Tenía proyectos pendientes, investigaciones por hacer, canciones por componer. Y de pronto, todo se detuvo. Los primeros días fueron tolerables. Descansó, durmió, dejó que su cuerpo se recuperara. Pero las semanas pasaron, y los meses. Y Violeta comenzó a perder la cabeza. No podía leer durante mucho tiempo, le dolía la cabeza. No podía escuchar música fuerte, le molestaba. No podía recibir muchas visitas, se cansaba rápido. Solo quedarse acostada, mirando el techo, pensando. Para una mente como la de Violeta, inquieta, creativa, incansable, la inactividad era una tortura. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, aunque fuera con las manos. Y entonces, un día, vio un pedazo de tela. No se sabe exactamente cómo llegó ese pedazo de arpillera a la cama de Violeta. Quizás alguien lo dejó ahí por accidente. Quizás ella lo pidió. Quizás simplemente estaba ahí. Lo cierto es que un día, Violeta Parra tomó ese pedazo de tela áspera y comenzó a bordar. No sabía cómo hacerlo. Su madre, Clarisa, le había enseñado a coser cuando era niña. Cosas básicas, ropa, remiendos. Pero bordar figuras, crear imágenes con hilo, eso era otra cosa. Violeta no tenía formación en artes visuales. No había estudiado diseño, ni pintura, ni escultura.
era músico, era folclorista, no era artista plástica. Pero tenía 8 meses de tiempo libre y una necesidad desesperada de crear algo. Entonces comenzó. Quería hacer un jarrón, una imagen simple, algo decorativo. Pero las manos no le obedecían. El hilo no iba donde ella quería. Las proporciones estaban mal. Me salió una botella, diría después, riéndose. Pero no se rindió. Siguió bordando, día tras día, semana tras semana. Y lentamente comenzó a encontrar su propio estilo. Pero lo que Violeta no sabía era que ese error se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Las primeras arpilleras de Violeta Parra eran simples, figuras básicas, colores primarios, lana gruesa, hilo de bordar. No había sofisticación técnica, pero había algo más, había historia. Violeta no bordaba jarrones decorativos, no hacía flores bonitas para colgar en la sala. Bordaba lo que conocía, lo que había visto en sus años recorriendo Chile. Bordaba campesinos trabajando, familias reunidas, fiestas populares, velorios de angelitos, músicos tocando guitarra, mujeres cocinando. Bordaba la vida que había documentado con su música, y lo hacía con la misma filosofía que aplicaba al folclore, sin embellecer, sin romantizar, crudo, auténtico, real. Las figuras de sus arpilleras no eran elegantes, no seguían las reglas de la perspectiva académica, no tenían proporciones correctas, pero tenían alma. Violeta estaba creando arte popular visual de la misma manera que había rescatado música popular, desde adentro, sin filtros, sin pretensiones. Y conforme pasaban los meses en cama, las arpilleras se volvieron más complejas, más ambiciosas, más poderosas. La enfermedad la había obligado a detenerse, pero en esa detención había descubierto una nueva forma de expresión. A finales de 1959, Violeta finalmente se recuperó. Después de 8 meses en cama, pudo levantarse, pudo caminar, pudo volver a la vida. Pero ya no era la misma persona. Ahora no solo era músico y folclorista, también era artista visual. Ese mismo año se presentó una oportunidad. La primera feria de artes plásticas al aire libre en el Parque Forestal de Santiago. Era una exposición popular. No en un museo formal, sino al aire libre. Artistas de todo tipo exponiendo sus obras bajo los árboles del parque. Violeta decidió participar. Llevó sus arpilleras. También llevó algunas pinturas al óleo que había comenzado a experimentar. La gente quedó desconcertada. ¿Violeta Parra, la cantante folclórica, ahora pintaba? Algunos pensaron que era una broma. Otros pensaron que estaba desperdiciando su talento musical. ¿Por qué no se dedicaba solo a la música? Pero otros vieron algo diferente. Vieron que las arpilleras de Violeta no eran artesanía decorativa, eran arte, arte con mayúscula. Contaban historias, tenían profundidad, tenían la misma autenticidad que sus canciones. Y aunque Violeta no vendió mucho en esa primera exposición, había plantado una semilla. Una semilla que 5 años después florecería en París. Porque lo que comenzó como un jarrón fallido en una cama de enfermo, pronto se convertiría en algo histórico. Entre 1960 y 1965, Violeta Parra produjo decenas de arpilleras. Cada una contaba una historia de Chile. El velorio del angelito. Un velorio campesino de un bebé muerto, celebrado con música y color, porque el bebé había ido directo al cielo. La huelga de los campesinos. Trabajadores agrícolas en protesta, exigiendo justicia. Cristo en bikini. Una obra escandalosa que mostraba a Cristo crucificado usando bikini, criticando la comercialización de la religión.
Violeta no tenía miedo de ser controversial. No tenía miedo de mostrar la pobreza, la injusticia, la hipocresía. Sus arpilleras eran coloridas, pero no eran alegres. Eran vibrantes, pero no eran inocentes. Eran, como toda su obra, una mirada sin filtros a la vida popular chilena. Y conforme su reputación como artista visual crecía, comenzó a recibir invitaciones para exponer. En 1960, participó en la segunda Feria de Artes Plásticas en el Parque Forestal. En 1961, expuso en Buenos Aires, Argentina. En 1962, en Helsinki, Finlandia. En 1963, en Ginebra, Suiza. Violeta Parra ya no era solo una folclorista chilena, era una artista multidisciplinaria reconocida internacionalmente. Y todo había comenzado con 8 meses en cama. En 1963, Violeta envió una solicitud al Musée des Arts Décoratifs del Louvre, en París. Quería exponer allí. La rechazaron. Pero un funcionario anónimo del museo pidió que reconsideraran. Y sorprendentemente, aceptaron. Del 8 de abril al 11 de mayo de 1964, Violeta Parra expuso 23 obras en el Louvre. 13 eran arpilleras. El resto, pinturas al óleo y esculturas de alambre. Fue la primera artista latinoamericana en exponer individualmente en ese museo. Y las arpilleras, esas obras que habían nacido de un error, de un jarrón que salió botella, estaban colgadas en las paredes de uno de los museos más prestigiosos del mundo. La baronesa Rothschild compró una arpillera. Los críticos franceses escribieron sobre su obra. Le Monde dijo que era simple y compleja, como una figura de Lorca. Y Violeta, que 5 años antes había estado acostada en una cama sin poder moverse, ahora estaba en el Louvre. La hepatitis la había detenido, pero en esa detención había descubierto algo que la música sola no podía expresar. La vida de Violeta Parra está llena de ironías. La mujer que rescató el folclore chileno murió sintiéndose rechazada por Chile. La artista que triunfó en Europa nunca tuvo el reconocimiento que merecía en su país. Y la obra visual que la llevó al Louvre comenzó con una enfermedad que casi acaba con su carrera. 1959. Hepatitis. 8 meses en cama. Violeta Parra pensó que esos 8 meses serían tiempo perdido, meses robados de su vida creativa. Pero resultaron ser meses de transformación. Sin la hepatitis, Violeta nunca habría estado obligada a quedarse quieta. Y sin quedarse quieta, nunca habría tomado ese pedazo de arpillera. Y sin ese pedazo de arpillera, nunca habría descubierto que podía crear arte visual. La enfermedad la detuvo, pero en esa detención nació una nueva dimensión de su genio. Quise hacer un jarrón y me salió una botella. Pero esa botella fallida resultó ser una obra de arte. Y ese error llevó a Violeta Parra al Louvre. 1959. Una mujer acostada en una cama, enferma, frustrada, desesperada por crear algo. Toma un pedazo de tela. Comienza a bordar. No sabe lo que está haciendo. Quise hacer un jarrón y me salió una botella. 5 años después, esa mujer está en el Louvre, primera latinoamericana en exponer allí. Sus jarrones fallidos, colgados en las paredes de uno de los museos más importantes del mundo. La hepatitis de 1959 casi destruye la carrera de Violeta Parra, pero también la transformó. Le dio 8 meses de tiempo forzado, 8 meses para experimentar,
8 meses para descubrir que su creatividad no tenía límites. Y de esos 8 meses nacieron las arpilleras, y de las arpilleras nació una nueva dimensión de su arte. Violeta Parra ya no era solo la voz del pueblo chileno, era también la imagen del pueblo chileno. Y todo porque una enfermedad la obligó a detenerse. A veces, las cosas más grandes de nuestras vidas nacen en los momentos más difíciles. A veces, el jarrón que queríamos hacer se convierte en una botella. Y a veces, esa botella es más hermosa que cualquier jarrón que hubiéramos podido imaginar.